Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar una preciosa caja de pañuelos de estilo romántico shabby chic. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! La pieza que vamos a trabajar en el tutorial de hoy es de madera y la podéis encontrar en Con Idea de Manualidades y Labores. Os dejaré todos los materiales y enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Los primeros pasos los recordamos brevemente: lijar bien la madera para preparar la superficie, le voy a dar una mano de imprimación o gesso, primer. Depende de cómo lo conozcáis, es una base de pintura que impermeabiliza o cierra el poro, de manera que después la madera chupe menos cantidad de pintura y la base esté mejor protegida. Esta base se la voy a dar tanto por dentro como por fuera. Podemos lijar la primera base de primer si nos ha quedado muy rugosa y después extender un color de base a la superficie. Yo voy a utilizar un blanco roto kaolin de pintura a la tiza. Y cuando la pintura ha secado, voy a delimitar con una cinta carrocera la zona donde voy a realizar el decoupage, porque esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente. Lo vamos a hacer utilizando el calor de una plancha. Voy a extender en la zona donde vamos a pegar la servilleta el mismo medium especial para decoupage que utilizamos siempre, o cola rebajado con agua, lo que tengáis. Pero en esta ocasión lo vamos a dejar secar bien y por supuesto nos vamos a asegurar que el medium cubra toda la superficie donde queremos hacer el decoupage. Yo voy a utilizar esta preciosa servilleta de peonías, que me encanta. Es que además tiene un fondo tan bonito que no necesita nada más. Con el pegamento ya seco retiramos las dos capas o tres no impresas de papel que tienen las servilletas y ajustamos perfectamente a la zona que queremos pegar. Muy importante colocar en este caso el diseño recto. Voy a colocar un papel de horno por encima de la servilleta y a continuación, con la plancha a temperatura media sin vapor, voy a ir pasando por encima de toda la superficie hasta que la servilleta se quede bien pegada a la base. Iré realizando este proceso en todos los lados que quiero cubrir, asegurándome de que la técnica queda perfecta. Este sistema lo podemos utilizar siempre que utilicemos un soporte que sea plano. Para asegurarnos un corte perfecto del papel al ras de la cinta carrocera, podemos utilizar una cuchilla o pequeño bisturí, haciendo pasadas muy suaves y sin llegar a cortar la madera. En los laterales voy a realizar el mismo sistema. Primero recorto los sobrantes de la servilleta ayudándome de una pequeña lija o lima y a continuación relleno cuadrando de nuevo las distancias y dibujos. Y el mismo proceso, protegiendo la servilleta y pasando la fuente de calor por encima, presionando bien y moviendo constantemente la plancha. Cuando hayamos terminado todo el proceso de pegar la servilleta, retiraremos la cinta carrocera. Y el hueco del superior que ha quedado tapado con la servilleta lo podemos recortar ayudándonos de una tijera o de un cúter, cortarlo al ras ayudándonos de una pequeña lija o lima, o como en mi caso, que le voy a dejar un pequeño margen todo alrededor y pegar la servilleta hacia adentro para que este borde quede más pulcro y bonito. Y ahora ya, como en un proceso normal para decoupage, vamos a pasar una nueva capa del mismo medium por encima ayudándonos de una paletina de pelo suave, sin arrastrar en exceso, porque ahora sí comprobaremos que en algunas zonas el papel al humedecerse se levanta un poquito. No pasa nada, insistiremos bien y alisaremos las posibles arrugas que nos puedan salir. Este es otro proceso diferente y muy sencillo para realizar esta técnica. Una vez ha secado la segunda capa de medium que le hemos dado por encima, lijaremos el sobrante de la servilleta del borde por la parte interior.
parte de la caja donde no hemos pegado servilleta vamos a extender una capa de craquelador. Este producto conseguirá que después la capa de pintura que extendamos por encima se agriete. Debe ser una capa generosa, bien extendida, que no gotee, y podemos dejarla secar por completo o simplemente esperar unos minutos y extender la pintura por encima. Esta es la opción que yo he elegido en este trabajo, aunque podemos dejar secar e incluso dar una segunda capa de craquelador. Para no tener que ir con mucho tiento y cuidado extendiendo la pintura, he protegido la zona de la servilleta de nuevo con cinta carrocera. Para este proceso y que la grieta o el efecto funcione, debemos ser bastante precisos en cómo extender la capa de pintura. Debemos ser generosos, aplicando cantidad y sobre todo no repasar ni arrastrar demasiado el producto inferior. Por tanto, voy a coger bastante carga de pintura. He elegido un rojo guinda con un tampón o esponjilla. También podéis hacerlo con pincel. Pues bien, con el pincel cargado de pintura voy a ir depositando a pequeños golpecitos la pintura sobre el soporte, sin repasar, como os decía anteriormente. Iré avanzando hasta tener toda la zona que quiero cubrir completada. Las grietas serán visibles incluso antes de que seque esta capa de pintura por completo, pero debemos dejar secar bien estas capas, ya que la inferior todavía está humedecida y la de pintura, por tanto, tardará un poquito más en secar. Y aunque generalmente este proceso se hace con colores invertidos, es decir, el color más oscuro de base y el más claro por encima, yo lo he hecho al revés y mirad que el efecto es igualmente muy bonito. Para no estropear la pintura, he esperado a que ésta esté seca por completo para retirar la cinta carrocera y a continuación seguir con las diferentes decoraciones. Lo primero será hacer un par de stencil con pasta de textura o de estuco y la voy a teñir con un poquito de pintura en tono verdoso para matar ese blanco puro. Veréis después cuando seque que el tono que adquiere es tirando al amarillito del fondo de la servilleta. Simplemente he retirado una parte del envase y con una espátula y un pequeño pincel y pintura acrílica he teñido la pasta. En uno de los lados largos de la caja voy a realizar este stencil Home Sweet Home. He protegido las zonas que no quiero marcar del stencil con cinta carrocera y voy a centrarlo y fijarlo. A continuación, ayudándome con una espátula, voy a extender una fina capa por encima. Como no estoy utilizando adhesivo para la plantilla, voy a ir presionando bien esta sobre la superficie para que no queden huecos y se cuele la pasta allí donde no queremos. Cuando más o menos tengo una superficie con la misma altura de pasta por encima, levanto la plantilla y dejamos secar. Con una plantilla diferente, la palabra vintage y 2 orlas, una a cada lado, haré el mismo proceso en el otro lado y de nuevo dejaré secar. He aprovechado los tiempos de secado de ambos stencil para darle una capa de color rojo a la parte exterior de la tapa y el interior lo he pintado en rosa vintage. Y ahora os voy a dejar una opción por si no os gusta la que vamos a realizar a continuación, que sería colocarle una cinta, un lazo, una puntilla, en este caso por ejemplo una de raso en tono dorado, en la separación o unión entre el decoupage y el craquelado. Pero yo voy a utilizar unos moldes de silicona y pasta dash para hacerle una decoración todo alrededor. Primero voy a realizar unas piezas con forma de lazo. Cogeremos una pequeña cantidad de masilla y le daremos calor entre las manos para moldearla y que sea más fácil trabajar con ella. Para desmoldar mejor estas piezas voy a utilizar un poco de polvo de talco en el interior, retirando el exceso con un pincel y de esa manera se desmoldarán muchísimo mejor. Rellenamos las piezas que deseamos y como estos moldes son muy blanditos, se retiran perfectamente las piezas de su interior. Haremos tantos como creamos necesario, en mi caso 4, utilizando 2 piezas diferentes.
Una vez desmoldada la pieza, con cola blanca la fijamos al soporte, extendiendo bien la cola. Tened en cuenta que esta masilla encoge un poquito al secar. Con la pieza colocada y centrada, voy a utilizar la misma masilla para realizar un cordoncillo de medias perlas todo alrededor, utilizando otro molde y los mismos pasos. Moldeamos y damos calor una pequeña cantidad de pasta DAS. Entre las manos hacemos un pequeño rulo, lo introducimos dentro del molde, previamente empolvado con polvos de talco, o si no tenéis y disponéis un poquito de harina nos sirve, y desmoldamos. Y pegamos con cola blanca en esa línea de unión entre la parte superior e inferior. Y muy ajustadita al lazo, porque ya os digo que encogerá un poquito y es posible que si no se abran las piezas, y en los bordes giramos con cuidado y pegamos sobre el otro lado. Con el lazo ya colocado en el centro de los lados cortos, simplemente nos queda rellenar ese trocito con medias perlas. No estiraremos mucho la masa, al contrario, intentaremos encoger un poquito esta pieza de medias perlas para que después no se abra ni agriete. Y dejaremos secar todas estas piezas que acabamos de colocar para después pintarlas. Con un poquito de paciencia y unos pequeños pinceles finitos, como mejor nos apañemos, siguiendo la misma gama de colores de la servilleta, un azul celeste para las perlas, un fucsia para uno de los lazos y el otro en verde. Este paso no requiere de ninguna habilidad más allá de la paciencia. Las notas de color se las daremos a los dos lazos grandes que hemos colocado, utilizando el verde para puntear y seguir la línea de la pieza. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla, y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo, y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Para dar luz a todas las piezas que hemos realizado con la pasta DAS, voy a utilizar pátinas. En este caso, la pátina plateada en tono rosita para las perlas, que les dará un puntito de brillo y luz, y, por qué no, también su puntito a los lazos.
Antes de continuar y para proteger todo el trabajo que ya llevamos realizado, voy a darle un par de manos de barniz acrílico, en esta ocasión de acabado satinado, y dejaré secar bien entre capa y capa. Yo no voy a recargar nada más esta pieza, pero sí voy a matizar y sombrear un poquito, que sabéis que me gustan estos efectos. Y lo haré con tintas en sello. Voy a utilizar pequeños tampones, los mismos que utilizamos cuando hacemos scrap, y también un pincel de pelo muy comprimido, tipo los de Starcir, pero de pelo finito, suave, para sombrear los bordes de la línea de perlas y los lazos por arriba y por abajo, y matizar todos los cantos de la caja. Para los bordes lo haré con una tinta en color rosa vintage, y para el sombreado de las perlas un tono sepia. Bueno, y no se nos puede olvidar el borde o abertura por donde salen los pañuelos, que también sombrearemos con el color rosa de tinta. ¡Ay, qué pesada soy a veces para dar por finalizado un trabajo! Pero en este caso ya hemos llegado al final. Solo nos queda rellenar nuestra cajita con Kleenex o pañuelos de papel y empezar a utilizarlos. A mí me gusta mucho el resultado y el soporte da para mucho, y seguro que en algún momento realizaré cualquier otra decoración sobre una de estas cajitas, porque son un regalo ideal y además visten mucho. Podemos tener una casi en cada habitación de la casa, en el baño, en el salón, bien a mano y discretos, o en una habitación infantil, por ejemplo. Esta en estilo romántico shabby chic me encanta, y espero que a vosotros por lo menos os haya gustado y os inspire. Y nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!